En las reacciones químicas, acuérdense que todas las reacciones químicas tienen reactivos y productos. Entonces puede ser un solo reactivo y también puede ser que tengan un solo producto. La reacción en cadena, como su nombre lo dice, entonces tiene un paso inicial, el de propagación y el de cuando se termina o terminación. En toda reacción química hay un intercambio de energía entre el sistema y su entorno. Entonces, este fenómeno se divide en 3 pasos, también llamado reacción en cadena. Y entonces, el paso inicial es en donde los reactivos interaccionan. El segundo paso, que es el de la propagación, hay un intermediario en el reactivo y el tercero, que es el paso de la terminación. Esta información no es probable que venga en el examen. El mecanismo de la reacción química. Entonces, aquí nos dicen que tiene que ver con romper enlaces y formar nuevos enlaces. La termodinámica química es el estudio de los cambios de energía que acompañan a las transformaciones físicas y químicas. Un proceso termodinámico es aquel en el que hay un estado inicial, es decir, tenemos un matraz con nuestra reacción, hay un intercambio de energía para dar llegar a un producto. La cinética química se refiere a la rapidez con el que se hacen las reacciones. La cinética se refiere a la rapidez. Y las reacciones químicas se pueden clasificar en endotérmicas y exotérmicas. Endotérmicas, cuando absorben calor del medio para poder llevarse a cabo. Por lo tanto, vamos a ver que nuestro matraz o nuestro recipiente se va a enfriar. Esas son las endotérmicas. En cambio, las exotérmicas reaccionan desprendiendo calor, es decir, sacando calor. Exotérmicas desprenden calor y nuestro matraz se va a calentar. En este esquema viene un poquito más especificado con colores. Exotérmica va a desprender calor. Por lo tanto, el matraz va a estar caliente. La endotérmica va a requerir calor del medio, por lo tanto, nuestro matraz va a estar frío. Energía interna. Entonces, acuérdense que en una reacción química siempre va a haber un intercambio de energía. Y acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y lo mismo pasa con energía. Entonces, la energía interna de una sustancia es la suma de su energía cinética más su energía potencial. Acuérdense, como en física, tanto la energía cinética como la potencial es la suma total de la energía. Nos dan aquí el primer principio de termodinámica. Esta fórmula es importante que también la tengan. Delta E
es la energía interna, Q va a ser el calor y el trabajo va a ser W. Aquí pues estas siglas están dadas en inglés. Entonces la energía es igual al calor más el trabajo. Las unidades en las que se mide la energía interna es en Joule, o sea, la J mayúscula. Y entonces, ¿esta energía en dónde se almacena? En las vibraciones de los átomos y moléculas, porque siempre van a estar vibrando. Aunque esté congelado, a menos que estén a 0 grados Kelvin, donde dicen que ya no hay movilidad de ningún tipo, es el cero absoluto. Pero está esta energía en las vibraciones, en sus rotaciones, en su traslación, así como en el sistema solar, que se están moviendo, hagan de cuenta que es eso, se están moviendo, están rotando sobre su propio eje, se están cambiando de lugar. La comparación de energías internas de diferentes sistemas. Es diferente un gas monoatómico a un gas molecular. Entonces, acuérdense que cuando nos están dando ejemplos de los gases, nos ponen como si fueran esferas o canicas que están interaccionando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un gas monoatómico y un gas molecular? Monoatómico está compuesto de un solo átomo, y un gas molecular que son dos átomos. Por ejemplo, el oxígeno es molecular. El helio o el neón son monoatómicos. Entonces, el choque entre esas estructuras pues es diferente y su energía va a ser diferente. En este esquema nos dan el tipo de energía y qué tanto se requiere, qué tanta tiene, de acuerdo al estado o al estado de agregación molecular. Aquí en esta parte, en este esquema, nos ejemplifican qué tipo de energía o de interacción tienen sus moléculas. Entonces, la energía cinética microscópica es parte de la energía interna. Las fuerzas moleculares atractivas están asociadas con la energía potencial. Es decir, una vez que se disocian o se desprenden, dejan de tener esa energía potencial para convertirse en energía cinética, porque ya se están moviendo. La entalpía. La entalpía se define como el flujo de energía térmica en los procesos químicos. Entonces, el flujo de energía térmica. Estamos hablando del calor. La H es la abreviación de entalpía y nos dan esta fórmula que es E más PV, donde E es la energía interna, la que hablábamos hace rato, la P la presión y V es volumen.
Entonces, estas sí es importante que las anoten, tanto la de la energía interna como la entalpía, así como están en negritas, y ustedes que se aprendan esas siglas nada más. Acá nos dan otra fórmula donde dice cálculo de un incremento de entalpía, es decir, de la energía térmica. Tenemos que delta H, que es la diferencia cuando hablamos de un cambio, ¿no? Un cambio de energía térmica es igual al cambio que hay entre su energía interna más la presión por su volumen. Y entonces la presión va a quedar constante, en esta parte nos indican que la presión va a quedar constante, pero sí acá va a haber una variación en el volumen. Acuérdense que, bueno, las siglas que son para el trabajo, no se les olvide, W es igual que el trabajo, Q va a ser el calor, y la P va a ser presión. Aquí en esta parte nos están dando W en minúscula, lo mismo es para el trabajo. Estos dos conceptos sí es importante que se los aprendan. Delta H es positivo, o sea, Q es positiva y significa que el sistema ha ganado calor, es decir, es un proceso endotérmico. Entonces, es importante este concepto que se lo graben, porque están hablando cuando nos preguntan a partir de la entalpía, o sea, de H, si estamos hablando de un proceso endotérmico o un proceso exotérmico. Acuérdense que endotérmico es que necesita calor. Exotérmico es cuando desprende calor. Por lo tanto, Q aquí va a ser negativa. Entonces, la entalpía de reacción, o también llamado calor de reacción, porque acuérdense que entalpía es la energía térmica, es el cambio de entalpía que acompaña a una reacción química. Siempre que hay una reacción química, siempre va a haber un intercambio de energías, y en este caso, la entalpía va a medir qué tanto calor ganó o perdió. Entonces, estas dos que tienen aquí subrayados, una disminución de entalpía nos indica que está expulsando calor de la reacción. Un aumento en la entalpía absorbe calor por la reacción. Y aquí tenemos unos ejemplos. En la combustión de hidrógeno a presión constante encontramos que el sistema libera 483 kilojoules de calor. Aquí nos dan hidrógeno en estado gaseoso. Acuérdense que estos subíndices entre paréntesis nos están diciendo en qué estado de agregación está nuestra molécula. Aquí es una G, gaseoso, acá también G, entonces ambos, tanto reactivos como productos, están en estado gaseoso. Y entonces dice que una vez que reacciona el hidrógeno con el oxígeno para formar agua, su entalpía de reacción es de menos 483.6 kilojoules. Tenemos que delta H es negativo, por lo tanto es una reacción exotérmica. Con este ejemplo pueden resolver sus preguntas de examen. Aquí entonces, si es negativa, es una reacción exotérmica, porque está perdiendo energía en forma de calor. La entropía. La entropía
mide la dispersión de energía y de la materia y sus siglas. No viene. La entropía, pues es una S, pero bueno, no viene aquí. Nos dan las leyes de la termodinámica, la primera, la segunda ley de la termodinámica. Estos esquemas son valiosos para que ustedes se aprendan estos conceptos, porque a veces resultan conceptos un poco rebuscados, pero bueno, aquí el sólido, cuando pasa a líquido y pasa a gas, la entropía va a aumentar. Sí. Entonces aquí nos dan una flecha que aumenta el desorden, el aumento de entropía. Entropía, pues la sigla para entropía es S. Energía libre y espontaneidad. Seguimos hablando en esta parte de la entropía. Entonces, la espontaneidad es la propiedad de algunas reacciones químicas de que puedan ocurrir sin ninguna ayuda. Por ejemplo, la flama de la estufa es una reacción espontánea, ya que una vez encendida ya no requiere ninguna ayuda para continuar encendida y es una reacción exotérmica. Si dejas un recipiente abierto lleno de alcohol a la intemperie, este se evaporará al cabo de cierto tiempo sin ninguna ayuda externa. Esos son ejemplos de reacciones espontáneas. La definición de energía libre de Gibbs es una función de estado termodinámico que relaciona la entalpía y la entropía de un sistema. Entonces aquí la energía libre de Gibbs va a relacionar tanto la entalpía, H, y la entropía, que es la S. La energía libre de Gibbs, aquí la encontramos como G, y T casi siempre la usan como temperatura, que es la temperatura absoluta y siempre la van a estar manejando en Kelvin, en grados Kelvin. Y aquí nos dan otra vez la fórmula de la energía libre de Gibbs, que tiene que ver con la entalpía menos la temperatura por la entropía. Entonces, en conclusión, seguimos con la energía libre de Gibbs. Es positivo cuando la reacción no es espontánea. La energía libre de Gibbs es 0, entonces la reacción está en equilibrio. Y cuando es negativa, la energía libre de Gibbs, entonces la reacción es espontánea. El equilibrio químico y ley de Le Chatelier. Entonces se dice que una reacción está en equilibrio cuando ya no hay un cambio a través del tiempo, es decir, yo estoy haciendo una reacción, en una hora termina la reacción porque después de esa hora ya veo que ya no hay ningún cambio, entonces se dice que está en equilibrio.
velocidad de reacción y factores que influyen en ella. Entonces, en la velocidad de reacción tenemos la concentración de reactivos. A mayor concentración, pues van a chocar más las moléculas y es más probable que reaccionen. Por eso, la concentración de los reactivos es uno de los factores. La temperatura, sabemos que a mayor temperatura, pues va a haber un mayor movimiento de las partículas y van a chocar con mayor frecuencia. La energía mínima de activación, que es necesaria para que las partículas puedan superar la repulsión electrónica entre ellas y colisionar unas con otras. Y los catalizadores. Entonces, casi siempre les mencionan la temperatura, la concentración y los catalizadores. A veces no pueden mencionar la energía mínima de activación, pero acuérdense que la temperatura, la concentración y los catalizadores son factores para que se lleven a cabo con mayor rapidez las reacciones. La química del carbono. Y entonces entramos aquí con la química orgánica y se puede clasificar como compuestos acíclicos o cíclicos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Cíclicos, que forman un ciclo, es decir, algún anillo, algo que está cerrado, eso es cíclico, y acíclico, pues que no forman estos ciclos, no están cerrados, son cadenas abiertas. Y aquí nos están dando un esquema de acíclicos o alifáticos. Entonces, esas dos palabras son sinónimos, acíclicos o alifáticos. Son cadenas que están abiertas, sueltas, no están formando anillos. En cambio, los cíclicos son cerrados y pueden clasificarse en isocíclicos y heterocíclicos. Isocíclicos, este prefijo otra vez, iso, que quiere decir iguales. Están formados por los mismos átomos. Como este, que pueden ser carbón, 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 como un triángulo. O este que está también como carbón. Este sería isocíclico, y heterocíclico es cuando yo estoy incorporando un átomo diferente. Oxígeno acá arriba, carbón, carbón. Ese ya es un heterociclo. Es importante que sepan también la estructura del benceno para los isocíclicos. Es el más representativo. Y todas estas uniones son carbonos. Este es un isociclo. Lo representan así. O con los enlaces dobles o insaturaciones alternadas. Eso es importante que se lo aprendan. Acá en este esquema nos dan esos ejemplos, que ya se los había explicado. Seguimos con el carbono, y ahí está en la imagen un diamante que está formado con carbono. Aquí nos dan una explicación breve del carbono.
que dice que, bueno, su símbolo es C, tiene 6 electrones, su número atómico es 6, y por supuesto tiene 6 protones. Su configuración electrónica, acuérdense que es el acomodo de los electrones en sus órbitas. Y entonces en esta configuración nos explican que estas dos flechitas son los electrones que están interaccionando en su último nivel, y por lo tanto su valencia puede ser de 4, es decir, que puede incorporar 4 electrones, que puede donarlos, o que puede incorporar 2 electrones. Dependiendo con qué átomo se vaya a combinar. Si es uno que le puede donar más fácilmente, entonces funcionará de una manera, pero si es con otro que le va a quitar sus electrones, va a funcionar de otra manera. La estructura es tetraédrica. Eso es importante que solo aprendan, porque puede venir en alguna de las preguntas cómo es su hibridación. Y aquí en este esquema está a qué se refiere con el tetraedro. Están sus orbitales como si fueran unos globos que se están uniendo por el centro y quedan como de esa manera. Entonces forman un tetraedro. En química orgánica, el carbono siempre va a tener 4 enlaces. Eso es importante, eso les va a salvar de varios horrores. Entonces, el carbono en orgánica siempre va a tener 4 enlaces. Y los podemos representar con puntitos o tachecitos, como están en estos esquemas. Ahorita que se acabe el tiempo, nos volvemos a conectar para terminar esta parte. Entonces, esto es importante que no se les olviden cuántos enlaces va a tener siempre el carbono. Siempre va a tener 4, y pueden ser sencillos, como está aquí abajo, dobles, que pueden ser sigma o pi, más bien sigma y pi, y enlace triple, que son 2 pi y un sigma. Entonces, el primer esquema que les enseñé es importante que se lo aprendan por los enlaces. Acuérdense, el sencillo es sigma. Cuando es doble enlace, hay un pi y un sigma. Cuando forman 3 enlaces, están usando 2 pi y un sigma. Y aquí hay varias formas para representar esos enlaces. Pueden ser con líneas, pueden ser con tachecitos, pueden ser con colores. El caso es que se entienda cómo se está combinando y qué compuesto está formando. Y es importante para entender los hidrocarburos que se dividen en alcanos, alquenos, alquinos y los cíclicos. Y aquí está esta imagen que le están poniendo gasolina a un auto. La gasolina es un hidrocarburo. Entonces, ¿a qué se refiere con esta clasificación? Alcanos, alquenos y alquinos. Todos los hidrocarburos van a estar formados por carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno. Para los químicos es importante tener estas representaciones, que es la fórmula desarrollada, la semidesarrollada y las condensadas. Cuando ustedes les piden, hagan la fórmula desarrollada, tienen que poner esta fórmula, ¿no? Con todas
con cada uno de sus enlaces y elementos que intervienen. La semidesarrollada ya no tienen que poner cada uno de sus enlaces. Es como un resumen, digamos. Y la fórmula molecular o condensada es poner el total de carbonos y de hidrógenos. Esa es la fórmula condensada. Otras formas de representarlo puede ser de manera tridimensional, pueden ser con barras, etcétera. Entonces tenemos a los alcanos, su terminación o sufijo va a ser ano, y en esta tabla está metano, etano, propano, butano, pentano, pero el prefijo es importante. Estos prefijos de met, et, prop, but, pent, nos están indicando qué cantidad de carbonos, y eso va a aplicar para cualquier compuesto en orgánica. Entonces, esos prefijos también se los tienen que aprender para cuando les pidan nombrar alguno de los compuestos. Entonces, los alcanos van a terminar en ano, alquenos, eno, alquinos, ino, y todos son hidrocarburos. Entonces, ahí en el pizarrón les anoté este resumen. Dice, hidrocarburos son alcano, alqueno y alquino. Los alcanos, ligadura sencilla, su terminación de nombre es ano. Los alquenos, ligadura doble, su terminación es eno en sus nombres, como eteno, propeno, buteno. No puedo decir meteno porque no hay un carbono unido a otro carbono, estamos hablando de un solo carbono. Entonces, para los alquenos sería eteno, propeno, buteno, penteno. Para los alquinos, si esa molécula presenta alguna ligadura triple, podríamos llamarlo etino, propino, butino, etcétera. Aquí mencionan a los hidrocarburos aromáticos. Está el benceno, el etilbenceno, el alquilbenceno. Entonces, el benceno, como tiene ligaduras dobles, por eso termina en eno. Nomenclatura de los hidrocarburos. Aquí viene otra vez en esta página, en la 176. Estos prefijos se los tienen que aprender. Met es para cuando hay un solo carbono. Et para cuando hay 2 carbonos. Prop para cuando hay 3 carbonos. But para cuando hay 4 carbonos. Pent cuando hay 5, etcétera. Nos dan una tabla aquí de estos prefijos que a veces uno como estudiante los deja pasar, pero ya cuando uno llega a nombrar ácidos, a nombrar aldehídos, a nombrar otro tipo de compuestos, uno ya no sabe de qué nos están hablando porque no le tomamos la atención a estos prefijos. Estos prefijos nos van a ayudar a nombrar de acuerdo al número de carbonos que tiene la molécula.
Entonces, lo que les anoté en el pizarrón, digamos que es un resumen de esta parte, y aquí nos dan un ejemplo. ¿Cuántos carbonos tiene este ejemplo? Nos dan una numeración del 1 al 8 y nos dan unas ramificaciones. En el número 2 está un CH3. Estas ramificaciones van a terminar en hilo o le quitan la O para darle el nombramiento. Entonces, aquí dice, se están ordenando primero la cadena más larga del 1 hasta el 8. Luego se van a ordenar en orden alfabético. Por eso mencionan primero 3-etil. Et es de 2 carbonos. O sea que esta molécula que tenemos aquí en la posición 3 es un etilo. Entonces, en la posición 3 tenemos un etilo. 3-etil. Y luego en la posición 2 y en la 4 y en la 6 tenemos un metilo. Entonces ponemos en la posición 2, 4, 6, metil. Y en la posición 5 tenemos un propilo, tiene 3 carbonos, 5-propil, octano. La terminación es en ano porque tienen enlaces sencillos. Es un alcano. ¿Preguntas o dudas hasta aquí en esta parte de cómo se nombran? Ordenamos la cadena más larga del 1 al 8. El 1 lo podemos poner aquí donde está el 8 y no habría problema, pero sí empezamos a ordenar de donde están estas ramificaciones. Por eso aquí no lo pusieron así. Entonces se empieza a ordenar